¿Alguna vez has tenido un problema por no saber dirigirte a las personas? Bueno, nunca más. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín, espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión les traigo 7 trucos psicológicos simples para controlar cualquier persona o situación. Estos trucos que te voy a contar son sumamente efectivos y tenés que usarlos solamente para el bien, para hacer el bien y no para hacer daño, porque son muy, pero muy importantes. Antes de contarte los trucos te voy a pedir que si todavía no estás suscrito, por favor que te suscribas al canal, que actives la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando yo suba un video nuevo, porque estoy subiendo un montón de información, un montón de videos todos los días para ayudarte a cambiar tu realidad por completo. Y estos trucos también lo van a hacer, por eso te digo, suscríbete si no estás suscrito. Y déjame que te haga una pregunta. ¿Te gustaría tener el superpoder de poder controlar cualquier situación o persona que te aparezca? Ya sea porque alguien te ha agredido, porque te agrede, o porque simplemente necesitas un favor, un beneficio, necesitas algo en particular de esa persona, entonces tenés que aplicar técnicas. Bueno, la buena noticia es que ese superpoder existe. Existen técnicas de influencia, de persuasión, en el marketing, en todos los aspectos de la vida existen esas técnicas que podés utilizar. Lo importante es que sea beneficioso para los dos, para las dos personas. Recordá que si haces algo que no es beneficioso para ambos, puedes estar generando un karma. Todo lo que vos le hagas al resto te va a regresar a vos. Por eso tenés mucho cuidado de cómo vas a utilizar estas técnicas. Porque lo que te permite esto básicamente es poder entender la mente humana y a partir de ese entendimiento de la mente humana poder tomar decisiones, poder actuar de una determinada manera en base a eso. Te va a permitir manejar cualquier persona y situación. Por eso no me voy a cansar de repetirte que lo uses para bien, para que te vaya bien y a la otra persona también. Así que dicho esto, vamos con la primera de las técnicas. Y te digo, la última, sobre todo, la número 7, es la más importante, es crucial y te funciona cada vez que la vayas a utilizar. Por eso te digo, quédate hasta el final del video porque la 7 es muy, pero muy importante. Y el primer truco psicológico simple que quiero contarte hoy es que nunca, pero nunca vayas a sentarte atrás de una puerta, ni de una escalera, ni de una ventana. Eso es muy incorrecto. Cuídalo siempre que tengas una conversación, una charla, algo con otra persona, ver qué tenés atrás, controlar que sea una pared, un muro, algo que no le genere miedo a tu subconsciente. Porque si estás detrás de una puerta, una ventana, una escalera o lo que sea, inconscientemente vas a estar tenso, vas a estar en peligro. La mente subconsciente se va a estar cuidando de que alguien pueda entrar. Cualquier punto donde pueda llegar a entrar alguien va a ser inseguro para tu mente. Recordá que tu cerebro lo único que busca es la supervivencia. No busca hacerte bien, no busca hacerte feliz, no busca que prosperes en las charlas, en las negociaciones, no busca nada, solo busca que sobrevivas. Porque está demostrado de manera científica que tenemos más de 60.000 pensamientos al día y que el 95 a 98% de esos pensamientos se dan de manera subconsciente. Solamente el 2% pasa por la mente racional y consciente. Entonces hay que cuidar el funcionamiento de la mente subconsciente, hay que entender cómo funciona para poder sacarle provecho en cada charla o situación que tengas que afrontar. Si vos estás charlando con alguien y hay una puerta, una ventana, una escalera, algo detrás, psicológicamente vas a estar nervioso, vas a tener nervios. Se va a activar el sistema de lucha o huida, que es el que genera el estrés, que es el que eleva los niveles de cortisol, que es el que le hace mucho daño a tu cuerpo cuando se prolonga. Y hay muchos aspectos, muchos lugares prácticos donde puedes usarlo, donde puedes poner en práctica esto. Sobre todo en una reunión, si tenés una reunión importante de trabajo, de negocios, es fundamental que veas qué hay detrás, que haya una pared, que no haya una puerta, que no haya una ventana. Cuidar eso para estar psicológicamente relajado, activo, presente en el momento. También puedes procurar, si querés convencer a la persona de tu reunión, siempre que eso sea beneficioso para los dos, que esa persona sí esté sentada detrás de una puerta, porque eso le va a hacer tomar decisiones mucho más rápido, sin tener que pensar tanto, sin pasar por la mente racional y consciente, porque va a estar la mente subconsciente ocupada en ese miedo, en el miedo de la puerta que tiene detrás. Incluso hasta puede que esa persona se sienta mal y no entienda bien por qué, pero vos que ves este canal, que ves estos videos, sabés que es porque está el peligro, que está la puerta detrás. Por eso te digo, puedes usarlo para cerrar algún trato importante que tengas que hacer, pero siempre que sea para el bien. Déjame en los comentarios, dime qué te pareció este primer truco psicológico. Todo lo que quieras comentar, todo lo podés poner en los comentarios. Si querés dejar más de un comentario, podés hacerlo para que interactúes con este video, para que la información
te quede en tu mente y se retenga mucho más. Por eso, déjame en los comentarios qué te pareció este primer truco y vamos con el segundo. Y el segundo truco psicológico simple está totalmente probado por la ciencia, está probado por todo el mundo. Es un truco psicológico que funciona siempre. Si querés caerle bien a una persona, hay dos cosas que tenés que hacer. Primero, dejar que hable de ella misma. Y segundo, tratar de pedirle algún favor. Eso es lo fundamental que tenés que lograr, dejar que la persona hable de ella, que hable de sí misma, que exprese todo lo que sienta, porque eso la va a hacer sentir importante, la va a hacer sentir protegida, segura, presente en el momento, y va a estar mucho más receptiva, mucho más abierta a la charla con vos. Si vos querés caerle bien a una persona, o incluso si te gustaría estar como pareja, querés que esa persona te vea bien, con buenos ojos, déjala que hable, que te cuente todo de ella, cuente lo que sienta, todo. Porque una de las necesidades de la mente humana es el reconocimiento. Entonces, si vos dejás que esa persona hable, se va a sentir reconocida, se va a sentir importante y va a empezar a sentir un afecto y un aprecio hacia vos. Cuando una persona te cuenta todo de ella, te cuenta lo que está sintiendo, estás trabajando justamente sobre esa necesidad, la necesidad de sentirse importante. Y eso te va a traer un beneficio. Como te dije, la función principal de la mente es sobrevivir y por eso uno de los aspectos importantes que necesita es sentirse importante, porque anteriormente, en el pasado, en nuestros antepasados, la persona más importante era el que más sobrevivía, era el jefe de la tribu. Por eso, al sentirse importante, la mente cree que puede sobrevivir más y eso es lo que la lleva a buscar el reconocimiento. Por eso te digo, si dejas que esa persona hable, le vas a caer bien, no hay otra opción, le caerás excelente. Y como te digo, si además le pedís un favor, muchísimo mejor, porque se va a sentir como en deuda, se va a sentir en necesidad de caerte bien ella también. Poneme en los comentarios, decime qué opinas de este truco, si lo has utilizado alguna vez, si te ha funcionado, y vamos con el siguiente truco psicológico. Y el siguiente truco psicológico simple que vengo a contarte es buenísimo. A mí me encanta y lo uso muchísimo para estar alerta, para detectar cosas que nadie ve. Esto sucede generalmente en los grupos, en un grupo, cuando alguien hace una broma y todo el mundo se empieza a reír. Ese es el momento crucial para detectar este truco, porque cuando todos se están riendo, en el momento que se están riendo, la persona que te mira es porque gusta de vos. Puede ser que le gustás como amigo, puede ser que le gustás como pareja, no lo sé, pero de alguna forma le gustás, le caes bien, si cuando se está riendo te mira. Esto sucede básicamente porque cuando estamos bien buscamos compartir eso con la otra persona, con las personas que queremos, con las personas que sentimos afecto, cariño, que nos gustan. Entonces, si esa persona te mira cuando se está riendo, es porque le gustás. Es una muy buena noticia, un muy buen indicio. Y ojo, que esto puede pasar también al revés. Puedes tener en cuenta a quién mirás cuando te estás riendo. Porque puede pasar también que esa persona, no sé, sea suscriptora del canal, que haya visto el video, entonces que sepa y que entienda que cada vez que te estás riendo, si la mirás, es porque estás gustando de esa persona. Entonces tené cuidado también para aplicarlo, no solo a tu favor, sino también para que no vaya en tu contra. Entendiendo toda esta información, podés usarla, podés tenerla en cuenta. Tené cuidado la próxima vez que te rías cuando estés en un grupo. Es un truco espectacular para detectar a la gente, porque el lenguaje no verbal no falla, el lenguaje inconsciente no tiene errores. Sucede porque sí, porque es inconsciente, sucede automáticamente. Por eso, detectando esto, podés detectar todo. Si te mira, le gustás. Dejame un comentario, contame qué te pareció este truco psicológico, si lo has notado, si te ha servido alguna vez, y vamos con el siguiente truco. Y el siguiente truco psicológico simple es espectacular y sirve muchísimo para evitar dramas y peleas. ¿Qué más queremos todos nosotros, los seres humanos, que evitar los dramas, evitar las peleas, evitar esa mala vibración que te deja? Porque ya sabemos que malas vibraciones atraen una mala experiencia en tu vida, en tu realidad, en tu mundo. Déjame que te pregunte, ¿conoces alguna persona que está constantemente buscando pelea? Si conoces a alguna de esas personas, déjamelo en los comentarios, porque me encanta ver los comentarios y yo también ya tengo en la mente una de esas personas que siempre, pero siempre está buscando pelea. Y el truco psicológico ante estas personas, el más simple pero efectivo de todos los trucos, es ignorarla por completo. Porque lo que va a hacer esto es romper el patrón cuando esa persona esté en ese estado.
no va a entender, no va a saber qué hacer, cómo reaccionar. Vas a hacer algo que esa persona no estaba esperando y rompiendo su patrón, la reacción va a ser totalmente distinta. Porque puede pasar que siempre que esa persona te habla, se te prende la mecha, empezás a insultar, empezás a gritar. Esa persona puede ser que te saque, pero con esto vas a romper su patrón, vas a cambiar el foco, vas a cambiar la situación. Incluso hasta puede que descoloques tanto a la otra persona que no sepa qué hacer, cómo reaccionar y le cambie la energía. Puede ser que suba su energía, que cambie su estado, gracias a haber roto el patrón. Si tenés la inteligencia emocional como para poder hacer esto, vas a poder dominarlo todo, porque con inteligencia emocional se puede dominar todo. Esto ponémelo en los comentarios para hacerlo interactivo. Poneme, con inteligencia emocional puedo dominar todo. Porque la inteligencia emocional es una de las herramientas que más funciona, es una de las herramientas que he descubierto que más me gusta entender. Me encanta rodearme de gente con inteligencia emocional, que conoce, que sabe controlar sus emociones, que puede tener una charla sana, beneficiosa para todos. Me encanta charlar con este tipo de gente que está sana, que sana su pasado. Por eso te digo, la mejor manera, el mejor truco para esto es ignorarlos. Ignorar las personas que están constantemente buscando pelea. Pasas así a controlar la situación y a dominarla. Y ahora sí, vamos con el siguiente truco psicológico. Y el siguiente truco psicológico simple, es buenísimo y está muy relacionado con todo lo que yo explico en el canal. Está relacionado con lo que hablo prácticamente en todos los videos sobre la autosugestión, sobre la ley de atracción. Está relacionado con todo. Por eso te digo, si todavía no estás suscrito al canal, recordá suscribirte y recordá activar la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo. Y quiero aprovechar esta ocasión también para agradecerle a todos y cada uno de mis suscriptores, a cada persona que se ha suscrito al canal, porque yo veo que va creciendo todos los días y eso me pone muy contento, me llena de gratitud, me llena de felicidad. Por eso quería tomarme un segundo para agradecerles, para contarles que estoy realmente muy contento con el crecimiento que viene teniendo el canal y que espero que si este video te está gustando realmente y te está sirviendo, si lo vas a poner en práctica desde ahora, que me dejes un like también para que YouTube se lo pueda recomendar a más y más personas y llegue a más gente. Porque este truco psicológico simple parte de que todo es mental, de que todo está en la mente y que hay que entender y dominar la mente para poder dominar las fuerzas del universo. Si vos dominás tu mente, puedes dominar todo, lo que sea y lo que quieras. Por eso, los temas importantes y cruciales, el truco es tratarlos en la comida, durante las comidas, porque la mente se pone segura, se relaja y se pone sugestiva al comer, en la hora de la comida. Entonces, tratando temas importantes ahí, en ese momento, vas a encontrar una persona mucho más relajada, mucho más certera va a ser la charla que tengas. Nuestros antepasados solamente comían cuando estaban relajados, cuando ya habían cazado su comida del día, cuando podían sentarse y sabían que no había peligro alrededor. Por eso, durante las comidas, la mente se relaja. Estamos receptivos, con placer. Por eso es un momento espectacular. Sobre todo, si lo vas a poner en práctica, una de las mejores cosas que puedes hacer en este momento es declararle el amor a una persona. Si vos querés declararle el amor a alguien o simplemente contarle algo importante, puedes hacerlo durante este momento porque la vas a encontrar relajada, receptiva, serena. Es un momento espectacular, por eso hay muchísima gente que le declara, que le propone matrimonio a su pareja mientras están comiendo en un restaurante, porque se sabe que es el mejor momento. Deja un comentario si alguna vez has hecho algo parecido, si alguna vez lo has puesto en práctica y vamos con el siguiente truco psicológico. Y el siguiente truco psicológico espectacular es reflejar seguridad, aunque no la tengas. Evitar palabras dubitativas, dudosas, como por ejemplo creo, pienso que, creería que. Todo este tipo de palabras hay que evitarlas por completo. Aunque no la tengas, tenés que demostrar seguridad. No tenés que transmitir dudas a la otra persona, tenés que transmitir certeza, confianza. Una vez leí un libro sobre neurooratoria que escribió Jürgen Klarik que me dejó fascinado porque explicaba un montón de cosas muy importantes en la comunicación. Y él decía que lo que decimos, las palabras que decimos, prácticamente ocupan el 9% de la comunicación. Lo que importa realmente y que ocupa el 90%, 91% de la comunicación es la postura y el tono. Entonces vos, dominando tu postura y tu tono, podés reflejar confianza, incluso aunque tus palabras sean un fiasco, aunque ni sepas de lo que estás hablando.
Dominando estos dos aspectos, puedes dominar cualquier comunicación. Deja un comentario si habías escuchado algo de esto y ahora sí, vamos con el último truco psicológico importantísimo. Porque te dije que el último truco psicológico era el más importante de todos y me encanta. Yo lo uso siempre y lo tuve que utilizar durante prácticamente toda mi vida porque siempre he sido una persona muy buena, de buen corazón, un buenudo, como se dice generalmente. Entonces hay muchas personas que se suelen aprovechar de eso, se suelen aprovechar de las personas buenas, de buen corazón, sobre todo en algunos países que hay gente muy viva que se aprovecha. Y este truco psicológico simple consiste en que cuando tengas una persona mala, una persona alterada o simplemente una persona tóxica, lo que tenés que hacer es mirarla con mucha seguridad y con mucha firmeza, mirarla de manera fija al entrecejo, acá, a la zona del tercer ojo. Este truco es fuertísimo y es muy, pero muy efectivo porque le vas a transmitir el control, le vas a transmitir seguridad y que tenés la certeza y el dominio de la situación. Ponelo en práctica y vas a ver cómo te funciona prácticamente al instante. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado, espero que te haya inspirado y si te gustó te voy a dejar acá en pantalla otro video para que lo veas y empieces a poner en práctica todas estas técnicas que enseño en el canal.